Buenos días, bienvenidos a Centro de Mediación Privado RAG. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al mediador Ángel Rodríguez, un prestigiado litigante y ahora un experto en esta área del conocimiento que es la mediación, y nos va a dar el tema de ejecución de convenios de mediación. Adelante, mi estimado Ángel. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que están aquí presentes, los que están en el Teams. Pues un gusto compartir con ustedes un poco de estas reflexiones en relación a un tema que nos atañe a todos y que nos inquieta, la ejecución de los convenios de mediación. Primero que nada, tendríamos que reparar y pensar en por qué, porque mucha gente lo pregunta. ¿Por qué tendremos que, si ya habíamos llegado a un convenio en donde pues, las partes estamos conformes, por qué tenemos que ejecutarlo? ¿Y por qué tenemos que ejecutarlo? Evidentemente es por incumplimiento. Pero ¿por qué ante una autoridad jurisdiccional? ¿Por qué no podríamos ejecutarlo de otra forma? Y entonces vamos a llegar al origen de estas vías de apremio y de esta ejecución. La única facultada para poder obligar a las personas es la autoridad. Eso nos queda claro a todos. Para obligarnos a determinadas cuestiones que van más allá de nuestra voluntad. Evidentemente, por eso nos obligan. Y en la Constitución, en esta división de poderes que todavía entendemos que hay, ¿no? Y que esperemos que se retome o se refuerce de alguna manera, porque se está reinventando, esta división de poderes recae esta función en el órgano jurisdiccional, en el Poder Judicial. Entonces, este Poder Judicial es el único que tiene esta facultad, este imperio del Estado que nos obliga a cumplir con ciertas obligaciones, aun sean voluntarias o no. En el caso de los convenios de ejecución, convenios de mediación, para su ejecución, evidentemente, pues requiere que vayamos ante la autoridad jurisdiccional. Y esto parte de un derecho humano a la tutela jurisdiccional, que podemos encontrar en el artículo 17 de la Constitución, y también lo mencionan y lo disponen en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Esto qué implica? Pues que nos da certeza y nos da seguridad jurídica a las personas. ¿Por qué? Porque no va a dejar al arbitrio de cada uno de nosotros el cumplimiento tanto de las normas como de las obligaciones. Y en este caso, sabemos en el medio de los mecanismos alternos de solución de controversias que estos convenios de mediación, de conciliación y los laudos arbitrales, pues tienen esta legitimación como cosa juzgada, esta disposición legal que nos permite evitarnos un juicio y tener una resolución que hace las veces de cosa juzgada. Y esa cosa juzgada se homologa a una sentencia. ¿Y qué es esto? Pues es una norma jurídica individualizada, quiere decir que nos va a aplicar justo a las personas involucradas, a nadie más, ¿no? No es oponible a los terceros, pero básicamente afecta a los intereses de las partes que llegaron a este convenio, y en su caso a los que habían litigado o a los que fueron al procedimiento arbitral. Es a los únicos que les afecta, salvo la materia familiar, en donde sí sería oponible a una personas que no acuden a estas vías. Y bueno, teniendo esto en cuenta, entonces, que se trata de una norma jurídica individualizada, el convenio, cuando hay un incumplimiento, pues entonces tenemos que llegar a pedirle a la autoridad que obligue a la otra parte. Esto existe un procedimiento específico en todos los códigos procesales, ya sean civiles, mercantiles, aunque es acotadísimo y muy limitado el mercantil y te manda supletoriamente al Código Federal, y también en materia familiar. También existen estas vías de apremio. Por donde está más regulado es justamente en los procedimientos civiles, y ese es el parteaguas para todos los demás, porque se vuelve un referente. Entonces es el que voy a abordar un poquito más, porque justamente es el que está un poco más completo. Por otro lado, para muchos de nosotros que tuvimos la fortuna o no de estudiar la carrera de Derecho, pues es una materia muy difícil que toquemos a fondo en los procedimientos, en los juicios procesales,
en las materias procesales. Entonces, los vemos muy por encima y se vuelve un mundo desconocido para todos. Está regulado, específico, pero pues, lo aplicamos todos como se nos ocurre, incluyendo a los juzgadores. Y eso nos da una incertidumbre brutal a todos, ¿no? Porque no es lo mismo ejecutar una sentencia en el Estado de México que en la Ciudad de México, que en Chihuahua, que en Campeche. Y las normas son iguales, prácticamente. Cambian en algunas cositas. Ahí me permitiría hacer una acotación. Esto de los entreactos procesales, las llamadas chicanas o todas las argucias y estrategias que utilizan los litigantes para dilatar el procedimiento, es lo que hace que la justicia lenta deje de ser justicia. Y es precisamente ahí donde en la mediación podemos hacer muchas cosas, en reducir tiempos procesales, en reducir a lo mejor ciertas cargas, como qué caso tiene hacer 3 peritajes cuando solamente se puede hacer uno. Desde luego. Sí, desde luego, coincido, y son de las bondades de este sistema de los mecanismos alternos. Nos permiten justamente ir un poquito más allá de lo que dice la ley. Ojo, ir más allá, no ir a menos. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Sobre todo nosotros como mediadores, como conciliadores, como árbitros en su caso, nunca podemos tratar de que nuestros laudos, nuestros convenios sean menores a las disposiciones legales. Por eso es importante saberlas, porque de ahí para arriba podemos llevar a cabo esta cuestión, máxime en el mundo civil, porque la excepción y la limitante por naturaleza es la materia familiar, ¿no? Entonces, retomando un poco, pues a pesar de que nosotros debamos seguir este pacta sunt servanda famoso de los convenios, ¿no? Como sustento, pues también tenemos que estar en cuenta de que pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar las condiciones, ¿no? Existe por ahí la teoría de la imprevisión y una serie de cuestiones que conocemos que nos va a hacer ver que aun cuando hayas pactado un procedimiento de ejecución, pues también tendrá que ajustarse a la normatividad y a los tiempos y a los criterios. Un ejemplo muy claro nos lo dieron hace unos cuantos años y vayamos en este siglo, de finales del siglo pasado a estos 25 años de siglo, en donde el cobro de intereses sobre intereses pasó de ser algo legal y válidamente y respaldado por la Corte al día de hoy usura. Y esa usura, finalmente, aunque tú pactes en un convenio, que es tu voluntad obligarte al pago de una cierta tasa, una cierta referencia o a una pena, pues resulta que los tribunales en ejecución te lo van a disminuir. Y en algunos casos, sobre todo en intereses, hasta de manera oficiosa. Puede ser materia de nulidad de un convenio de mediación, justamente el hecho de que tú pactes una pena convencional que sea excesiva a la obligación. Y muchas veces el cliente, las partes dicen, bueno, pongámonos una pena fuerte para que se obligue. Suena bien, pero no es legal. Y vamos a terminar ¿con qué? Pues con que el tribunal nos la va a declarar nula. Y todo el trabajo de la mediación, todo el tiempo invertido de todos, incluyéndonos a nosotros, y además la confianza en estos mecanismos alternos se va a ir viendo disminuida si nosotros mismos damos pie con este tipo de cuestiones. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con ello y tratar de que justamente nos ajustemos a este procedimiento de vía de apremio, ¿no? Entonces, vamos a entrar básicamente a cómo se lleva a cabo. Ya tengo mi convenio, es cosa juzgada, lo inscribí en el tribunal, en el Centro de Justicia Alterna, dependiendo cómo lo denomine cada entidad, y produce efectos de cosa juzgada. Suena muy romántico, suena bastante práctico, bastante ofensivo para algunos, ¿no? Pero al final la gente puede incumplir. ¿Por qué? Porque puede, y a veces está orillado, a veces está presionado, en fin. La cuestión es que al final tendremos que llevar nuestro convenio ¿ante quién? Pues ante una autoridad jurisdiccional, como lo he estado diciendo. ¿Y esta autoridad jurisdiccional cuál es? Bueno, pues la que las partes hayan fijado en ese convenio.
Entonces es labor de los mediadores, de los conciliadores, tener muy en cuenta las reglas de competencia, para que al momento de elaborar nuestro convenio podamos fijar y señalar qué autoridad jurisdiccional pueda llegar a ser la que conozca de esta vía de apremio, de esta ejecución. Si no lo hacemos así, bueno, pues entonces la ley tiene disposiciones y menciona, si no se fijó, será el juez del lugar en donde se esté llevando a cabo el acto que dio lugar al convenio. O en su caso, puede ser también el juez de la ubicación de los bienes materia de ejecución. Generalmente en los convenios muchas veces obtenemos garantías y entonces esas garantías pues resulta, oye, es que fíjate que tengo una lancha que está en Tequesquitengo. Bueno, si no fijamos nosotros una debida competencia, tendremos que ir a ejecutar ese convenio a Tequesquitengo. Así que es muy importante que nosotros reparemos en estas cuestiones para que no se nos complique. Importantísimo, porque si no otra vez vuelves a echar la rapidez de la mediación al no señalar bien la competencia, porque te ponen una excepción de competencia. Correcto. Y ahí otra vez volvemos a la dilación del procedimiento. Correcto. Hay que recordar que justamente cuando entramos al órgano jurisdiccional da lugar precisamente a muchos recursos, a muchas inconformidades, a muchos chicanas, ¿no? Llamémosle así, en donde lo que la gente pretende es continuar con la evasión del cumplimiento, seguirlo alargando en el tiempo. Y hay veces que el cliente así llega con los abogados a decirle, dame tiempo. Y el abogado es lo que dice, ¿no? No vamos a ganar, pero te voy a dar lo más que pueda de tiempo y voy a utilizar justo todos estos recursos. Entonces nosotros como facilitadores, como mediadores, tendremos también que informarle a la gente, pero tener cuidado en utilizar estos medios para una mejor impartición de justicia y solución de los problemas, ¿no? No hay que perder de vista esta impartición de justicia. ¿Por qué? Porque al final es uno de los principios que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la legitimación? ¿Quién puede ir a una vía de apremio? Pues evidentemente la persona a la que le incumplieron. El que incumplió no va a ir a decir y acusarse solito, ¿no? Oigan, pues quiero que me rematen, quiero que me embarguen. Obvio no, es lo que busca evadir. Y el afectado es el que va a llegar. Y en esta vía de apremio, los códigos procesales ya hablan de, entonces, ejecutante y ejecutado. Debemos de olvidarnos de parte actora, parte demandada, porque ya no hay actor y no hay demandado. Ya hay un convenio en donde se soluciona el conflicto. Y en los juicios ya no hay actor y demandado porque ya hay una sentencia. Y esa sentencia lo que hace es dar derecho a ejecución y ser objeto de esa ejecución. Entonces, es ejecutante y ejecutado. El propio legislador a veces se equivoca, aunque no lo creamos, ¿no? Sus asesores lo pasan por alto y están redactando los códigos y alegremente de repente en un artículo hablan de ejecutante y en el artículo siguiente dicen el demandado. No va por ahí, pero nosotros debemos de tener esa cuestión de explicárselo también a los clientes. ¿Por qué? Porque esa acepción de ejecutado, hijo, suena como a paredón, suena como a, ¿no? Convicto, en fin. Cuando no es así, es simplemente quien debe ser al que se le ejecute por no cumplir, pero no a él en su persona, sino a partir de sus bienes, sobre todo en materia civil y mercantil. Entonces, el legitimado es aquel que tiene ese derecho a favor. El plazo para la ejecución, y ahí vamos a empezar a entrar en estos pequeños detalles que nos pueden llevar a más allá y a problemas que queremos evitar con la mediación y la conciliación y que de pronto caemos en el órgano jurisdiccional. En el Estado de México, por ejemplo, el plazo para ejecutar una sentencia, para ejecutar entonces un convenio, es de 5 años. En la Ciudad de México, en el código vigente, es de 10, sin excepciones. En el Código de Comercio encontramos 3 años para las acciones ejecutivas, para los juicios orales y aquellos especiales, y de 10 años en el juicio ordinario. Entonces nuestros convenios pueden caer en una materia especial, en una materia ordinaria, en una materia ejecutiva, y eso nos va a afectar en los plazos para el cumplimiento. Y luego, pues tenemos una noticia. Hay un código que todos sabemos, nacional, de procedimientos civiles y familiares, que va a coexistir con este Código de Comercio,
Y entonces, ese todavía no entra en vigor, pero está a punto. Y ese ya nos habla que para el convenio de mediación son 3 años. Y para los juicios especiales, y juicios especiales muy utilizados y que a veces no reparamos, ¿cuáles son? Arrendamiento, hipotecas, 3 años, ya no van a ser 10. Entonces tendremos que tener mucho cuidado en este tipo de cuestiones y en dejárselo claro a nuestros mediados, ¿no? Que para ejecutar, pues hay que tener este tipo de plazos presentes. Ahora, hay diferentes tipos de cumplimiento de obligaciones y diferentes tipos que nacen de la naturaleza de los propios convenios. Habrá obligaciones que son las que más se utilizan. ¿Por qué? Pues porque el comercio es a lo que más nos dedicamos, la mayoría de las personas. Somos un país de prestadores de servicios en su mayoría. Producimos, sí, pero ya no producimos como antes. Y sobre todo en grandes ciudades como esta, como la Ciudad de México, como las áreas conurbadas a la Ciudad de México, somos prestadores de servicios. Entonces, el comercio es lo que más nos regula y las obligaciones derivadas de. Entonces, estas obligaciones de pago, para que sean cumplidas, tienen un plazo de 8 días. Para que sean cumplidas de manera voluntaria. Si nosotros en un convenio queremos poner 10 días, se vale. Si queremos poner 20 días, se vale. Lo que no se vale es 3 días, un día, medio día. Tiene que ser mínimo 8 días. Y esto estamos hablando del Estado de México. Ya me voy a enfocar ahorita con estos plazos en el Estado de México. Entonces, el convenio, pues generalmente nos permite poner esta fecha, nos permite poner ese plazo, pero sobre todo lo que nos permite es que las partes pongan el plazo de común acuerdo donde se sientan cómodos. Nuestro papel es simplemente decirles, lo menos son 8 días. Repito, Estado de México. Claro, pero recordando también que nuestro convenio de mediación es una sentencia, entonces nuestras cláusulas deben ser como puntos resolutivos, muy precisos en esas obligaciones de dar, hacer, no hacer. O sea, no puedes poner, lo condeno al pago de la cantidad una vez que venda el inmueble. No, te condeno al pago de la cantidad a más tardar el día X. ¿Sí? O sea, ser precisos para que no haya lugar a dudas, ¿no? Claro, sí, una fecha cierta, específica, concreta, objetiva y real. Porque me ha tocado ver tanto sentencias como convenios, incluso laudos, en donde te condeno a que escritures una compraventa en un plazo de 15 días. Por Dios, no se puede, no hay manera, ¿no? Tuve alguna vez un juicio en el que era justamente el otorgamiento de una escritura, pero había que constituir un condominio. Se llevó 5 años constituir el condominio. El juicio fue rapidísimo, pero la ejecución, y era por temas registrales, por temas de catastro, por temas de la dirección de obras, porque el número de alineamiento no coincidía con el número oficial, por una serie de cuestiones administrativas. Entonces, si nosotros queremos ser tan optimistas a veces como nuestros mediados, no vamos a hacer una buena labor, vamos a caer en el mismo optimismo y vamos a jugar a otro juego. Entonces tenemos que hacerlos caer en realidad y eso es lo que nos permite poner estos plazos concretos, específicos, no condicionantes igual, a que se venda la casa y si no se vende. Ahora, a veces les damos la salida, ok, que se venda la casa, pero vamos poniendo reglas, que si nos ofrecen 15 pesos, ni siquiera lo discutimos, se vende. Si nos ofrecen 13 pesos, no lo discutimos, se vende. Si nos ofrecen 12, entonces tendrás tantos días para traer una mejor oferta o se vende en 12. Si nos ofrecen 10, no se vende. Entonces ya por lo menos les diste ciertos elementos y ciertos parámetros y bases concretas y objetivas, no caprichosas, no me latió este comprador, como que no quiero que mi casa se la quede unas personas como ellos. Cuestiones objetivas. Eso es bien importante. Existen obligaciones de hacer, como platicaba ahorita, pues bueno, tenía que escriturarte, ¿no? Bueno, pues en esas obligaciones de hacer, la ley lo que dice es, el juez va a determinar que la persona obligada lleve a cabo el cumplimiento en un tiempo que considere oportuno y pertinente, que es un poco lo que estamos platicando. Ahora, estas obligaciones de hacer a veces son de una persona en particular que nadie más puede hacer. Entonces, esas, pues bueno, serán fijadas sobre esa persona. Y si no lo pudiera hacer o no lo hace, pues entonces ya caes en otros temas de responsabilidades civiles, ¿no?
Nosotros en los convenios no lo vamos a poner, lo que vamos a poner evidentemente pues, son cuestiones de quién lo va a hacer, condiciones, modo, tiempo, lugar específicos, para que cuando haya incumplimiento podamos acudir con juez y decir, oye, pues fíjate que esta persona que pintaba, pues ya no puede pintar, pero tendría que cumplir la obligación. Entonces, pues vamos viendo si puede sustituirse esa obligación por una responsabilidad civil a partir de pues, daños, perjuicios, en fin, alguna sanción diversa. Pero hay otras obligaciones de hacer que sí pueden ser sustituidas o sustituibles. Entonces, en esos casos, el juez sí podrá nombrar una persona que sustituya. Nosotros en el convenio a lo mejor lo que podemos llegar es, bueno, si no lo haces tú, lo va a hacer quien pueda hacerlo. Porque a lo mejor yo te prometo que te voy a vender una moto, pero todavía no la tengo. La voy a comprar. O me la van a dar en la sucesión de mi abuelo. Es un legado, pero todavía se está tramitando. Bueno, pues entonces ya podremos ver que no te cumpla yo, porque te cumple el albacea, que te la entregue. Eso se podría hacer. Eso es lo que hace el juez en algunas ocasiones. Entonces, no es que nosotros nos instauremos en el órgano jurisdiccional, pero sí ayudamos a que tengan los elementos para una mejor ejecución. Ahora, otras acciones pueden ser rendición de cuentas. Generalmente en los convenios de mediación, también, sobre todo en cuestiones de administración, pues se pactan estas cuestiones de la rendición de cuentas. Tendremos que señalar nuevamente plazo prudente, plazo objetivo, concreto, porque no nada más se dice, ay, me rendirás cuentas. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Por qué periodo? ¿Hasta dónde? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, imaginar, y ese es un gran gusto que yo le he encontrado a esto, ¿no? El que puedas crear, a partir de saber la ley y los mínimos, crear lo mejor para que las personas que resuelven su controversia no nada más la resolvieron, sino que estén contentas y satisfechas con cómo lo van a cumplir. Eso es lo más difícil de todo esto. Te da la oportunidad de ser creativo. Sí, definitivamente. De imaginar soluciones a la medida. Definitivamente. Son trajes a la medida. Alguien dijo esa frase por ahí, es muy trillada, pero es cierta, ¿no? Ahora, el obligado a rendir cuentas, pues, por ley, tiene derecho a pedir alguna prórroga, entonces no lo dejemos de lado cuando hagamos un convenio, porque a veces son de las cosas que también, por crear, vamos dejando de lado, y al dejar de lado, pues ya no nos apegamos a la ley, y ahí te viene el abogado chicanero, y entonces es una nulidad, porque no me dio prórroga, la ley dice que puedo pedir prórroga por una vez, me deja en estado de indefensión, es un derecho fundamental, me está lesionando el debido proceso, y ¿qué creen? Va a ganar. Entonces, evitémoslo, no vendamos espejitos, digamos las cosas como son, pero sobre todo la responsabilidad que nos implica saberlo y plantearlo. Por otro lado, pues estas cuentas deben ser recibidas, ¿no? Y deben de gestionarse con los documentos que las demuestren, deben sustentarse. Entonces nosotros, sabiendo eso, tenemos que ponerlo. Y mediadores, conciliadores, si no conocemos, pues asesorémonos. De un especialista, una llamada, una consulta, no nos quita mucho y nos va mucho. Una queja muy reiterada de los juzgadores es que los convenios de mediación están mal elaborados. Y entonces es un gran pretexto para no ejecutar, que bueno, también hay luego por el celo profesional, aunque recordemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, si no ejecutan un convenio bien elaborado, pues pueden meter una queja por responsabilidad administrativa y eso ya les duele una multita y ahí sí. En el Consejo de la Judicatura un jalón de orejas, pero también tienen razón. Yo he visto muchos colegas que sus convenios de mediación pues les hace falta ese conocimiento jurídico y además sabiendo que pueden ser mediadores, psicólogos, sociólogos, economistas, que tienen que tener el visto bueno y la supervisión de un abogado con cédula, pero pues sí tenemos que actualizarnos y estudiar para hacer un buen ejercicio profesional de la mediación. Desde luego que sí, y por la responsabilidad que llevamos, pero también ser humildes en esto, ¿no? Y también asesorarnos, acercarnos, tomar nota, pedirle a un perito, oye, ¿cuánto se necesita de esto, no? Porque capaz que yo pongo, bueno, pues aquí me dicen que en 6 días me tiene que contestar, pues sí, pero si tiene que estudiar 3 años, 4 años de contabilidad, de estados financieros, de recibos contra recibos, facturas, ¿no?
No, pues no te va a llevar 6 días, te va a llevar un poco más, ¿no? Entonces, eso es ser objetivos, sobre todo. Y sí, coincido, muchos. Pero además ya caíste en el poner la queja, promover el amparo, obligan al juez, pero son tiempos y tu convenio se ejecutó en el tiempo. Entonces, te tardaste menos en mediar y te vas a tardar años en ejecutar, ¿no? O sea, yo tuve una pesadilla en un asunto, ahorita hablando de tiempos, en un juicio especial hipotecario lo tramitamos en 1 año y medio, que para efectos prácticos no es mucho, aunque la ley dice que deberían ser como 6 meses, ¿no? Pero 1 año y medio en la Ciudad de México fue una maravilla, razonable. Bueno, la ejecución de sentencia se llevó 22 años. 22 años. Entonces, cuando ya tomé por fin posesión, bueno, tomé como 4 veces posesión, pero la última, 22 años. Entonces eso, imagínate el cliente, afortunadamente, pues no era una persona que lo requiriera, ¿no? Pero si no, y que tuvo la confianza de que lo siguiera llevando yo, porque además eso pasa, que el cliente te pierde la confianza a la primera, y va con el otro abogado, y a veces te llegan asuntos, o nos llegan asuntos que ya viene manoseado por 10, 15 abogados, con 10, 15 ideas novedosas, y ninguna prospera por este tipo de errores. Entonces, hay que ir bien preparados a hacer nuestros convenios en ese sentido. El Código de Procedimientos del Estado, entonces, nos da 6 días para objetar las cuentas, por ejemplo. Esa es otra. No hay que quitarle el derecho. O sea, ya te rendí cuentas y ahí muere. No, pues puedo objetar. Y ahora, pensemos jurídicamente que la mayoría de los que estamos acá somos abogados. ¿Qué quiere decir que yo objete las cuentas? Consecuentemente, que tú tienes derecho de réplica. Se llama principio de contradicción. Entonces, si tú tienes la posibilidad de objetar, yo también voy a tener la posibilidad de hacer manifestaciones y tú vas a tener la posibilidad. Entonces, tenemos que acotarlo, abogados, mediadores, conciliadores. Está bien, objetas. Réplica, dúplica, se acabó. Pero no estemos ahí y vamos poniendo días y formas, porque también es un deporte nacional objetar, ¿no? Somos objetadores profesionales, por no llamarlo así. Pero nos encanta objetar, porque se me ocurre. No, que sea consistente, que tenga documentación, que tenga claridad, ¿por qué? No se ajusta a esa factura, ¿a qué? A estas normas del SAT. No nada más, no se ajusta no se ajusta, no me gusta el color, no, o sea, me la hubieran timbrado diferente. No, hay que poner lineamientos, hay que ayudar. Nos va a hacer y nos va a sonar un convenio bien complejo, a lo mejor, pero esa complejidad que le invertimos al hacerlo, le vamos a quitar a la ejecución y sobre todo a permitir que la gente obtenga el cumplimiento forzoso lo más pronto posible y de una mejor manera. Así de fácil. Ahora, si se consienten estas cuentas, pues el obligado probablemente rindió cuentas si tiene alguna cantidad, deberá de ser entregada. Entonces, también tenemos que preverlo. Por eso hay que saber. Muchas veces estas sentencias de rendición de cuentas son muy difíciles que nos lleguen en la vida, en el ejercicio profesional. Pero si estamos hablando que la mediación y la conciliación como medios o mecanismos alternos nos van a ayudar a descentralizar a los juzgados, pero sobre todo campos que no hemos explotado, precisamente puede ser justo entre accionistas. Ya hoy en los estatutos de las sociedades se está poniendo cláusulas con procedimientos de mediación o procedimientos arbitrales para las asambleas entre socios. Que muchas veces son familiares, hay mediaciones sí, de comités familiares, todo el gobierno corporativo que viene a regular toda esa manera empírica de hacer las cosas y de hacerlo ya institucional, ¿no? Justo. Y entonces ahí nos vamos a tener que empezar a meter, porque eso está llegando apenas, no tiene tanto tiempo. Hay notarios con los que he platicado y que todavía no lo meten en las escrituras, algunos ni siquiera lo habían escuchado, ¿no? Algunos ya lo meten y ya viene. En los reglamentos de condóminos también. En los reglamentos de condóminos. Un comité de mediación y establecer exactamente. Ahí. Porque hoy nos manda la ley de condominio del Estado de México, nos manda ante el síndico y en el municipio pues no tienen ni idea. Se supone que ya algunos están facultados para mediar y todo, pero resulta que el encargado políticamente de esa área no es el que está facultado para mediar. Entonces, si lo ponemos dentro del propio condominio, estamos yendo por encima de la ley, pero bien,
y podemos poner estos establecimientos. Y esta materia de rendición de cuentas puede ser muy explotada y muy sencilla de llevar a cabo en un futuro y en un presente, ¿no? O sea, es algo bastante novedoso, pero muy real y muy aquí en medio ya. Cualquier objeción que se haga, pues debe hacerse vía incidental, dicen los juzgados, dice la ley. Entonces vamos poniendo, ¿cómo puedes objetar? Insisto, démosle forma, démosle las opciones. ¿Para qué? Para que todo esté regulado y pueda ser más fácil de entender y de, sobre todo, llevar a cabo. Para dividir el bien común, eso también se está dando muchísimo y difícilmente se daba hace unos años. ¿Por qué? Porque antes, sobre todo, se da mucho en materia familiar, irónicamente. Porque antes, pues evidentemente había más matrimonios en el siglo pasado por sociedad conyugal. En este nuevo siglo ya son bienes separados, ya hay compensación y tal. Pero esos matrimonios de finales del siglo pasado, principios de este siglo, que se están divorciando ahorita en sus 50, 45, 55, 60, pues resulta que la mayoría de la población tiene un bien, tiene una casa, ahí viven todos. Somos copropietarios, ¿por qué? Pues por la sociedad conyugal, o porque me toca compensación. Si ya fuimos por bienes separados, me toca el 50% de la misma casa que tenemos, entonces como si hubiéramos sido socios. Sí, ok. ¿Y luego cómo le hacemos? ¿Cómo la repartimos? Ah, bueno, pues entonces demanda la disolución de la copropiedad. ¿Cómo? ¿Para qué voy a demandar si me estás haciendo un convenio? Bueno, pues entonces vamos a poner en el convenio, y repito las reglas de hace un rato. Ok, vamos a sacarla a la venta. Mínimo vale tanto. Si nos ofrecen el 10%, ni lo pensamos. Si nos ofrecen más, adelante. Si nos ofrecen a plazos, ¿qué hacemos? Vamos poniendo esos supuestos, esos hipotéticos, y tiempo de respuesta. Porque recuerden que ya no viven juntos y no están obligados a, ¿no? Entonces, no se van a poner de acuerdo, además están peleados. Así que hay que ver de qué manera esos bienes comunes en división se da también por las sucesiones. Le heredo a mis 3 hijos porque los quiero igualito, no quiero que piensen que aquí hay un favorito. ¿Y qué pasa? Pues sí, los 3 hijos, gracias papá, y ahora ¿cómo saco estos 2? Y ahora yo quiero vender, pero él no quiere vender porque es la casa de mi papá. Imagínate tú, no te atrevas a vender, pero oye, pues sí, pues yo necesito lana, porque yo quiero irme a vivir a otro lado y el otro de allá, pues ese quiere rentarla, porque es un lío. Hay que demandar. Si lo podemos hacer en el convenio, los ponemos de acuerdo. Convenios en sucesiones se llevan mucho. Esto es, ¿cómo lo voy a dividir? Ah, mira, pues vamos a designar que sea un partidor, un especialista de una inmobiliaria tal. Venda su casa hoy, ese es el que va a venir y va a decirnos las reglas para hacer esta partición. ¿Cómo? Pues él será el que elija un solo avalúo, no más avalúos. ¿Por qué? Porque sabemos también que en la vía de apremio, la regla de evaluación aplica la regla de la prueba pericial, es decir, cada una de las partes tiene derecho a nombrar un perito. Y al nombrar un perito, también la cultura mexicana es muy de, yo te nombro mi perito, Renato, entonces evidentemente tú vas a decir que cuesta lo que yo digo, pero entonces por allá nombran el perito a otra persona, pues esa persona, su perito va a decir otra cosa y entonces se vuelve que cada quien, luego el perito tercero en discordia, etcétera, que sabemos todos que es el cuento de nunca acabar, y las objeciones a los avalúos. Designemos un solo partidor, un profesional, un corredor público, un notario, uno del banco fulano de tal, que los... y te lo cobran y entre todos lo pagamos, lo ponemos ahí. Porque igual, pues tú querías el perito, ¿yo por qué voy a pagar? No, bueno, esto es para que los 3 o los 2 o los 10 podamos partirlo de la mejor manera, más equitativo y con un apego, vuelvo al principio que dije hace rato, justicia. Y más hoy con la nueva motivación mexicana, ¿cómo le llamamos? ¿Qué decimos, no? Pero bueno, va más allá la justicia en ese sentido. Pero no está alejado de lo... ahora si hablas mal ya te van a quitar de la plataforma. En una de esas, por eso estoy hablando bien, no habla mal de nosotros mismos, de lo que tienes como persona, ¿no? O sea, de lo que debe de ser. Al final esa es la base de todo. Ahora, en caso de que hubiera objeciones, pues lo mismo. ¿Y quién las resuelve? Pues si no nos ponemos de acuerdo un juez. Entonces mejor pongamos cómo sean las objeciones y cómo se tratarán, porque van a haber objeciones. No van a haber un convenio y una ejecución tersa. Es muy difícil.
Ahora, obligaciones de no hacer son más sencillas. ¿Por qué? Porque es una abstención y si incumples hay daños o bien perjuicios o sanciones. Nada más tengamos en cuenta pactarlas. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿No? Porque no nada más es, ahí dice que daños y perjuicios, sí, pero a ver, ¿dónde está tu daño? ¿Cuál es ese detrimento que sufriste? Lo tendrás que acreditar, ¿no? ¿Qué dejaste de ganar? Ese es el perjuicio. Bueno, pues pruébalo, porque no nada más es de, no, pues tú me causaste daños y perjuicios, ahí dice en la ley, y para mí esos son como 10 pesos. No, hay que probarlos. Otro tipo de cumplimientos es la entrega de bienes, muebles o inmuebles. También poner condiciones para la entrega de bienes. Modo, tiempo, lugar, plazos, formas. Ayudémosle a la gente. Si no, para eso está el procedimiento. Y aún en juzgados, las disposiciones únicamente hablan de que el juez puede obligar. ¿Todo dar? ¿Y cómo? Depende del juez 1, luego el juez 4, el juez 22, y cada uno va a tener su forma de obligar. Entonces, no lo dejemos al arbitrio de la gente, pongámoslo de una mejor manera. ¿Cómo es que lo vamos a obligar a entregar? ¿En qué condiciones? Normalmente se trata de inmuebles o de bienes que realmente son, pues vaya, en pecuniario, ¿no? Es difícil que sean otro tipo de bienes. Entonces, pongámoslo, tal cual. Ahora, otra es la entrega de personas. Esta entrega de personas, los códigos procesales solo dicen lo mismo. El juez dictará las disposiciones conducentes. ¿Y cuáles son? Pues dependerá. Y entonces de pronto te encuentras con que te llegaron al vecino de enfrente con patrullas y notarios y cosas para quitarle el niño que estaba enfermo y por eso no lo llevó a las 8 de la mañana y lo iba a llevar más tarde que no hiciera frío. O esa fue su excusa. Pongámoslo, se entregará así, si el niño está, me avisarás, si esto, si lo otro, si aquello. Entonces tratemos de imaginar con ellos, tratemos de ser creativos a partir de la ley, los mínimos, los derechos fundamentales, que es la seguridad jurídica y la justicia, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo en el tema custodia, que es a lo que más se aboca esta entrega de personas, ¿no? Y nos cuesta trabajo, por ejemplo, conceptos presuntamente modernos como el de la custodia compartida. Y hay gente que le pones un convenio donde dice custodia compartida y pega el grito, no quiero custodia compartida. Y les digo, está bien, entonces vamos a ver, si yo voy a tener al niño viernes, sábado, domingo, luego viernes, sábado y domingo, o sea, uno de cada 15 días, luego entre semana los jueves y como los martes, son 10 días, de 30, ¿no es compartido? O sea, tengo un tercio del tiempo del niño conmigo, y a veces tengo 14 y tú 16, pero si le pongo compartido, menudo lío. Entonces, es tener cuidado, es sensibilizar a las personas justo, pero sobre todo las condiciones de entrega. Me gusta mucho hacerle esas preguntas a las personas. Oye, ¿para ti cuándo empieza el jueves? Perdón, ¿cuándo empieza el fin de semana? Pues para ti el jueves, para mí el viernes. Habrá quien el sábado. Entonces, ¿por qué? Porque trabaja el sábado hasta la 1. Entonces, ¿cómo quieren los niños el viernes en la tarde si todavía tienen que ir a trabajar de 8 a 1 en el parque industrial? ¿No? O da clases o lo que sea. Entonces, definamos junto con ellos, ayudémosles a decirles, tenemos que definir condiciones para entrega de personas, ¿no? En fin, todas estas resoluciones en el intermedio de cumplimiento de obligaciones no son recurribles en estricto sentido. Pero ¿qué es el pensamiento del litigante contra el que luchamos nosotros como mediadores, como personas de la cultura de paz, de estos mecanismos alternos? Si no lo puedo recurrir, amparo indirecto y suspensión y revisión. Y luego, entonces no es recurrible, dice la ley, pero sí se puede entorpecer. Y además no va a prosperar, porque va a llegar al final con un criterio de la Corte que dice todos estos actos no son el último acto de ejecución, por lo tanto no procede el amparo. Pero para que te lo digan, pasan 3 meses del amparo más la revisión. Y se devolvió para tu cliente 9 meses, 8 meses en una ejecución. Y mientras la persona no se le entregaron, no le pintaron la casa, no le entregaron el bien, el coche lo siguen usando, no pagan renta, en fin. Entonces hay que ser un poco más específicos en esto.
Después de saber el tipo de obligaciones, pues vamos otra vez al tema de ejecución. Ya fui con el juez, oye juez, no me cumplieron. Existen dos tipos de cumplimiento, el voluntario y evidentemente el coercitivo. En este voluntario no hay más que el cumplimiento y el honrar lo que se pactó. Pero cuando no se puede, cuando está más allá, por lo que sea, entonces tenemos que ir con el juez. Y lo primero que hacemos es, juez, ya vine a acusar aquí a Renato que no cumplió. ¿Qué va a hacer el juez? Requerir la entrega, requerir el cumplimiento, requerir lo que tenga que hacer. Y eso nos lleva un plazo. Y si no, se escondió, no lo pudimos encontrar, hasta que llegamos con el oficio para la administración y la fuerza pública y tal, nos llevó 3, 4 meses. El Código Nacional nos trae una mejora porque dice ya no se debe notificar en todas, pero todavía no entra en vigor. Eso lo platicaremos a lo mejor más adelante, mi querido Renato, porque es un procedimiento bien interesante. Pero ¿qué tenemos hoy? Pues hoy, al día siguiente de que ya la sentencia es ejecutable, y en este caso nuestro convenio se incumplió, que ya es sentencia ejecutoria, pues tenemos que ir a decirle al juez, no cumplió, y el juez lo que va a hacer es dictar un auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. Este auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma es justamente la manera de cumplir con el mandato constitucional de que nadie puede ser afectado en sus bienes sin haber sido oído y sin un mandato fundado y motivado por la autoridad. Eso es este auto, tal cual. ¿Qué es lo que implica este auto? Requerimiento de que se cumpla. Que a veces se olvida, hemos comentado, ¿no, mi querido Renato? Se olvida y entonces el juez dice, no, primero un auto en donde le notifique que le requiero que tiene 5 días para cumplir. No, en ese momento, señor, porque eso es un auto de ejecución. A ver, te vengo a tocar la puerta. Demuéstrame que cumpliste o cumple ahorita. Si cumples ahorita, se termina el tema. Si me demuestras haber cumplido, se termina el tema. Y si no, entonces viene la segunda parte de este auto, ejecución con efectos de mandamiento. ¿Qué quiere decir? Embargo, tal cual. Y el embargo, pues no es otra cosa que la afectación de los bienes que pueda tener la persona. ¿Para qué? Para que con el remate de esos bienes se pueda cumplir con esas obligaciones. Eso también es algo que hay que sensibilizar a la gente, a los mediados, a todos estos interesados, porque hay gente que piensa que el embargo es, te quito la tasa y me la quedo. No, te la voy a afectar para que se ponga a la venta y con lo que se obtenga me paguen lo que me debes. Yo no me lo voy a quedar. Eso también a veces lo he visto en algunos convenios de algunos colegas que ponen ahí que, bueno, pues se embargó y me lo puedo quedar. No, espérate, existen disposiciones que lo puedes llegar a hacer, pero en ciertas condiciones. No es así nada más. Y eso, ¿a qué nos daría lugar? Nuevamente, una nulidad y una cuestión de amparos, revisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué dar esos lugares? Este auto se tiene que ejecutar y llevar a cabo, cumplimentarlo, ¿cómo? A través del secretario actuario del juzgado, que actúa, tiene fe pública, va en representación del juez, debe de llevarse a cabo en el domicilio del ejecutado. Por eso hablamos de ejecutante y ejecutado. Entonces el ejecutado, vamos, le tocamos la puerta. No está, pero vive ahí. Dejo un citatorio para que me espere al día siguiente. Y entonces, si no me espera, puedo practicar la diligencia con cualquier persona que se encuentre en la casa. Caemos en un tema, ya no hay nadie. Porque además le dejé el citatorio, y la verdad es que a mí me dejan citatorio y menos voy, ¿no? Igual y si no me lo dejan, capaz que sí voy, pero si no, no voy a ir. Entonces, pues ya va a estar cerrado. No va a haber nadie, no hay forma de hacerlo. Bueno, pues entonces en el Estado de México, seguimos hablando de esa legislación, cuando se impide el acceso a ese domicilio o se puede pedir el uso de la fuerza pública, pero necesitamos que haya alguien. Porque no me sirve de nada llegar, fuerza pública, rompimiento de cerraduras, pues no hay nadie, pues no puedo afectar. La diligencia se tendrá que llevar en el juzgado. El Código Nacional ya trae unas reglas al respecto, más específicas, mejores, porque al día de hoy está así. Y a veces llegas y le dices, oye juez, pues mira, no está, ya dejamos citatorio, no nos atendió, ya nunca más volvieron, porque pedimos, hay jueces que te dicen, bueno, pues te habilito horas y días inhábiles. Ahí vamos. No, pues tampoco, ya no, ya se fue. Llévala aquí en el juzgado, porque eso dice el código.
Y me han dicho, ¿no? Óigale, pero ¿y qué va a embargar aquí del juzgado del señor? No, o sea, yo no voy a embargar el juzgado, cuate. Obviamente ya tengo bienes localizados, o creo que tengo bienes localizados, y son los que voy a señalar, identificables, que ese es el requisito previo para poder embargar, que sean identificables aunque no los tenga a la vista. No tengo que tener todo ahí. Si voy a embargar una lancha que tienes en Tequesquitengo, pues no la vas a tener aquí afuera, ¿no? Ni en tu oficina. Entonces tendremos que ir hasta el lago. No. Puedo decir, mira, es la lancha tal, con tales características, tal número de serie, con tal motor, es identificable. Entonces, eso se puede. Ahora, ¿qué pasa cuando ya está la persona y si vamos a llevar la diligencia con ella? Bueno, pues tiene derecho a oponerse diciendo, ya cumplí, o cumplo en este momento. Y si no, entonces él tiene el derecho de señalar bienes para embargo. Si no quiere señalar bienes para embargo, porque obviamente la gente dice, pues si no señalo no pasa nada, no, pues entonces el derecho pasa al ejecutante. Por eso es la importancia que el ejecutante acude a esas diligencias. A veces no lo entienden los clientes, pero es por ahí. Y bueno, pues ya una vez que estamos ahí y vamos a señalar bienes, ¿qué bienes se pueden señalar? Pues aquellos que no están regulados en la legislación como inembargables, que son básicamente utensilios básicos para el trabajo, o en el caso de personas físicas y su ambiente y entorno familiar, el patrimonio de familia. Es lo que es inembargable. Y aquellas cuestiones que estén por ley dispuestas como inembargables, ¿no? Ahora, ¿qué orden debemos de señalar? Pues a veces en el convenio ya tenemos una garantía. Pues eso es lo primero que voy a embargar. Luego voy a preferir dinero. Después, créditos, joyas, frutos y rentas, y luego muebles. Eso es el orden que nos sugiere el código. Nos sugiere, así lo dispone, no es sugerencia. Pero nosotros pensamos que es lo que dice y no lo hacemos. Nosotros nos vamos a lo que queremos. También hay que ser objetivos. Si estoy demandando o si estoy requiriendo un cumplimiento de una obligación de 5 millones de pesos, pues no hay casa que tenga bienes muebles que me pueda llevar que valgan 5 millones de pesos tan fácil, ¿no? Ya sé, habrá quien por ahí tenga cosas que valgan mucho más, ¿no? Pero no la mayoría. Y nosotros vamos a pensar en la mayoría, que es a quienes le atendemos. Entonces, pues señalas el inmueble. De ahí nos vamos a cómo se perfecciona el embargo, porque ya lo señalé. En ese momento, al señalarlo, el secretario actuario levanta un acta y está haciendo un inventario. Entonces, ese inventario nos da certeza a todos de qué está pasando, tanto al que ejecutan, de que no se llevaron más bienes, como al ejecutante de lo que se está llevando. En el caso de los bienes muebles, el embargo se perfecciona con el secuestro de esos bienes. ¿Qué quiere decir? Me los voy a llevar. ¿Y los voy a tener yo? No, voy a señalar un interventor, un depositario. Depositario es de los bienes muebles, interventor se trata de negociaciones o de establecimientos mercantiles, él va a llevar la administración. Y en el caso de los inmuebles, pues se anota en el registro público o en el instituto registral. ¿De acuerdo? Ahora, ya lo perfeccioné, ya lo tengo embargado. ¿Qué voy a hacer? Rematar a través del procedimiento en el juzgado. ¿Cómo? Número uno, si son inmuebles, y vamos a enfocarnos en inmuebles ahorita por el tiempo, que creo que nos queda muy poco, hay que evaluarlos y hay que exhibir un certificado de existencia o libertad de gravámenes. ¿Y eso para qué? Pues para respetar derechos de terceros y para identificar que se trate del mismo bien y que sí es el propietario de la persona que se lo embargamos. Porque a veces, pues yo vivo ahí de toda la vida, todo el mundo piensa que es mi casa y resulta que pues es casa de mi abuelo, que se lo heredó, pero ni siquiera llevaron la sucesión a mi papá, y me lo heredó a mí, y tampoco llevamos, y sigue estando a nombre de mi abuelo. No se puede rematar. Entonces, el juez tiene que identificar eso y por eso es importante el certificado. ¿Es un engorro? Sí, pero es importante. Y luego aparecen acreedores. ¿Esos acreedores a qué tienen derecho? Pues tienen derecho a participar en el remate y también a objetar, en su caso, la sentencia que apruebe ese remate. Y en la Ciudad de México, además de estas dos, también tiene derecho a participar en la evaluación. Entonces nos complica un poco más, porque ya no nada más es tu perito y el mío, sino el del acreedor o acreedores que llamamos. Y entonces de repente tenemos 10 avalúos y todavía el juez nombra un tercero en discordia cuando hay 10 avalúos, ¿no? Entonces digo, es el 11º. Pero bueno,
Así es, para no perjudicar los derechos y no lesionar ese debido proceso. Eso lo hacemos los mediadores en nuestro convenio, diciendo, bueno, designamos de una vez como perito al corredor público número 423 de la ciudad. Se acabó, nos quitamos de problemas, ni tu perito, ni el mío, ni el de nadie más. Claro, hay que llamar a acreedores si es que hay, pero pues ya está cómo se va a establecer ese precio, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos el precio conforme del avalúo, perdón, el valor de avalúo, el juez fija precio. Y eso también cambia en las diferentes legislaciones. Entonces el juez fijará precio, pero además viene la famosa postura legal. ¿Qué es la postura legal? Pues el mínimo que puede ofrecer en una audiencia de remate. Es una subasta pública al final. Entonces lo menos que puedes ofrecer es esta postura legal. La postura legal también va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Pues porque en la Ciudad de México el Código Procesal dice que es 2/3 del precio de avalúo. En el Código Nacional dice 2/3 del precio fijado para la subasta, que no es el del avalúo, entonces es otro precio. Y en el Estado de México será el precio de avalúo, no hay ni postura legal. Es decir, sí hay, pero dice, la postura legal será el avalúo. Entonces también cada entidad va a tener, hay que abocarnos a conocerlo para poderlo llevar a cabo. Ya tenemos el valor, ya llamamos a todos, ya participamos, estamos todos en la mesa. ¿Qué hacemos? Pues ahora vamos a la audiencia de remate. Esa audiencia se debe de publicar. ¿Por qué? Porque es pública subasta. ¿Cómo? Invitando postores, y eso se hace a través de un edicto. Publicaciones en periódicos, publicaciones en sitios acostumbrados en cada entidad, y esas publicaciones también van a variar dependiendo de cada código, ¿no? Entonces, en el Estado de México es una publicación y debe haber 7 días entre publicación y el remate. En el Código de Comercio, en el Código Nacional de Procedimientos, nos habla de por lo menos 5 días hábiles. Entonces, ahí va a ir cambiando. En el Código Nacional ya habla de que son días hábiles, porque también eso se volvía un tema que nos permitía llevar otras inconsistencias, pues porque el periódico se publica los sábados y yo lo publicaba. Y como no es un acto procesal, pues no incumplo. Ya el Código Nacional dice, no, días hábiles. Entonces, si sábado y domingo no son hábiles, no publiques, porque esos días hay que respetarlos. Si no, nulidad, amparo, revisión, y entonces volvemos a todo este cuento de nunca acabar. Llegamos a la audiencia felices, contentos, el juez revisa el expediente, la identidad de los bienes antes de poder salir del patrimonio, porque es una venta pública al final, nos guste o no, es una compraventa judicial, así se llama y el Código Civil la establece. Entonces, se hace esta puja entre postores, también cambia de cada entidad, hay códigos que dicen que se esperarán 5 minutos entre pujas, hay otros que dicen que 30 segundos y no dijo nada, entonces se lo doy. Entonces depende del juez, depende del código, pero son pujas, como en cualquier subasta, ¿no? ¿Y qué pasa si se vende? Se tiene que pagar el precio de la obligación incumplida, si sobra se le entrega al ejecutado, y si no se paga a los demás acreedores, y si sobra se le entrega, y si no, se queda sin nada. Si nadie lo quiere, entonces tenemos una posibilidad de segunda almoneda. Esta segunda almoneda también, para el Estado de México se señala nueva fecha y se reduce el precio en 5%. En la Ciudad de México, el código actual se reduce en un 20%. Y en el Código Federal, que es el que aplica a los mercantiles, es un 10%. Entonces también hay que saber de qué estamos tratando para ver la deducción. En el Código Nacional ya no hay rebaja en el precio para la segunda almoneda. Así. Entonces llegamos, reducimos todo y el mismo procedimiento, se saca la puja, si no hay nada, tercera almoneda. Esa tercera almoneda también va a cambiar. En el Estado de México baja el 20%, y en la Ciudad de México baja un 20%. En ambos casos, esa es la última almoneda que puede haber. Y ahí dice no sujeción a tipo. ¿Qué es eso? Que ya pueden ofrecer incluso menos de la postura legal. Y ya habrá otro procedimiento si ofrecen menos, donde el deudor, el ejecutado, puede traer a alguien que mejore el precio en un término. Entonces, todo este proceso debemos nosotros de tratar de establecerlo en nuestro convenio para evitarlo en este tipo de objeciones. En el Código Nacional también habla ya de que no va a haber sujeción a tipo en la tercera almoneda. Pero en las cuestiones mercantiles vamos a seguir con el viejo código, con el Código Federal. Y ahí puede haber las almonedas que sean necesarias, nada más le van bajando el 10%, el 10%, el 10%. Y lo más que me ha tocado ver de convocatoria, no he participado, pero lo vi publicado, era audiencia 46.
O sea, y cada audiencia hay que prepararla y luego los avalúos valen 6 meses nada más la vigencia. Y el certificado de gravámenes también 6 meses. Y luego los peritos otra vez o sea, y los edictos. Es un lío. Y subsistirá a pesar del Código Nacional. Y bueno, creo que esta última parte me fue muy a prisa, pero es por el tiempo. Y bueno, pues, si podemos, platicaremos después con muchísimo gusto, ahondar en estos temas. Lo que quiero dejarles a todos mis amigos mediadores, conciliadores, tomemos esto como base mínima, seamos creativos, pero pongámosle las condiciones mejores para poder ejecutar sin tanto problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y nada más concluyendo, creo que si bien es cierto que en la mediación privilegiamos la voluntad de las partes, de los mediados, también lo es que tenemos que actuar conforme a derecho. Y en un círculo virtuoso, ese pedacito que es la ejecución, porque pensamos que todos se van a cumplir voluntariamente en un 90-95%, va a haber un 5 o 10% que vamos a tener que acudir a tribunales forzosamente. Y el acudir a tribunales y que esto se haga de manera rápida y expedita y no perdamos todas las ventajas de la mediación haciendo una redacción bien hecha, provocará un efecto psicológico en las personas de que la ley se cumple. Correcto. Y no lo que actualmente tenemos, que la gente dice, pues no me va a pasar nada. Y abusan del derecho, abusan de los procedimientos, sabiendo que pueden alargar y alargar. Entonces creo que esto, desde mi punto de vista, es lo más importante, ¿no? Que confiemos en que se cumplan voluntariamente, pero cuando no se cumplan podamos ir al juzgado y realmente hacerlos cumplir. Desde luego. Porque se necesita el martillo, se necesita la fuerza coercitiva, porque no podemos quedarnos en el romanticismo o en el que todo va a salir bien y todos se van a cumplir. Desde luego, no. Pero entonces ese pedacito, hagámoslo bien. Claro que sí, de eso se trata. Pues muchas gracias a los que se conectaron y a los que están aquí presencialmente.